Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a las personas que ya están en este Zoom Live que voy a tener con la doctora Tania Arteta. Vamos a esperar un par de minutitos a ver si se incorpora más gente. ¿Cómo estás, Tania? Hola Claudia, muy bien. Ya tenemos por ahí a Sofía. Sofía, gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Aquí hay alguien más. Cintia. Cintia también ya está por ahí. Talina, les doy la bienvenida a las personas que se están incorporando a este Zoom Live. Estamos esperando nada más un par de minutos a ver si se incorpora alguien más. Bueno, en lo que se incorporan, les voy a platicar acerca del currículum de la doctora Tania Arteta, con quien vamos a platicar el día de hoy. Tania, bueno, es una gran amiga, tengo el gusto de conocerla hace poco más de un año, es una experta en, en temas que les voy a platicar en unos momentos. Y bueno, les platicaba en la sesión que tuvimos hace 10 días más o menos. Ella tiene su práctica en Valencia, en España, pero por esta situación del COVID, bueno, ya nos platicaba en la sesión anterior que pues se tuvo que quedar en Colombia, de donde ella es. Entonces, bueno, les platico un poquito de su currículum. La doctora Tania Arteta es odontóloga, ortodoncista, experta en medicina dental del sueño y dolor orofacial. Yo había puesto en el banner, en la invitación, que era especialista, pero ya me corrigió y me dice que es experta, ¿cierto? Tiene una maestría en investigación en salud y bueno, pues ha pasado estos últimos años investigando acerca de la recuperación de la respiración nasal para prevenir el ronquido, algo de lo cual pues ya hablábamos la sesión pasada. Es miembro de la Sociedad Española del Dolor, la Sociedad Española del Dolor Orofacial y la Sociedad Española de Medicina del Sueño. Estos temas que, bueno, la verdad es que aquí en México, al parecer hay una asociación, pero yo de verdad que hasta que no conocí a Tania, pues yo no, la verdad es que no había escuchado mucho acerca de ellos. Y bueno, pues le quiero dar la bienvenida nuevamente a Tania. Y pues de lo que vamos a hablar el día de hoy es de algunos temas en relación a esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, el COVID-19. Y hay varios temas que la vez pasada, en la sesión pasada, pues ya no tuvimos oportunidad de platicar. Uno de ellos, bueno, un síntoma que ha llamado mucho la atención, eh, al menos a mí me ha llamado mucho la atención, el tema de la anosmia o la pérdida de olfato en pues las personas que han sido infectadas por el coronavirus. Ese es un tema que queremos que Tania nos platique el día de hoy, o sea, por qué hay una teoría y hasta ahorita, y quiero que me corrija Tania, pues todos son teorías, ¿no? Una teoría que habla de una inflamación del cerebro, de una encefalitis, particularmente en la corteza olfativa, y por ello se produce, bueno, esta pérdida de olfato. Sin embargo, Tania, que se ha dedicado a investigar esto, tiene otra explicación que le voy a pedir que nos comparta. Y también, pues, algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, algo que se conoce como sabañones, que o sea, les soy franca, yo no había escuchado antes hablar de esto, pero pues son un tipo de lesión cutánea. Y por último, le vamos a pedir a Tania que nos platique acerca del óxido nítrico. ¿Qué papel juega el óxido nítrico en la respiración? Y también
como potencial, vamos a decir, cura para lo que es el COVID-19. Bienvenida, Tania, y te dejo la palabra. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla. Tú me has hecho 3 preguntas: sabañones, pérdida de olfato, y podemos sumarle pérdida del gusto, que eso es uno de los síntomas que manifiestan, de los síntomas además primarios, de los signos primarios del coronavirus. Y el óxido nítrico. ¿Y qué tiene que ver el óxido nítrico con todo esto? Pues parece que todo. Me parece que una forma de que lo puedan entender es por medio de una presentación sencillita que les va a ser más fácil para que las personas que no son del gremio de la salud lo puedan comprender. Claro. Vamos a compartirlo, aprovechamos la tecnología. Les voy a compartir esta presentación. Muy bien. Vamos a empezar a hablar del óxido nítrico. Empezamos por el óxido nítrico porque es el protagonista en todas estas lesiones y en todos estos síntomas. El óxido nítrico es un gas. Es un gas que se encuentra en varias partes de nuestro organismo. No es que se encuentre ahí presente, sino que se produce en varias zonas. Una de esas zonas es el endotelio. El endotelio es como una membranita que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos. También se encuentra en el sistema nervioso central y se encuentra o se produce en el sistema nervioso central y en el sistema inmunitario. Es un mecanismo de defensa, de hecho se le denomina de primera línea de defensa. En el endotelio, el óxido nítrico es un vasodilatador. En el sistema nervioso central es un neurotransmisor, que es un vasodilatador, que permite que estos vasos, arterias y vasos sanguíneos se hagan anchos para que pase la sangre fluida mejor. ¿Qué es un neurotransmisor? Que recibe esas señales que vienen de fuera y les lleva la información al cerebro para que el cerebro le diga a los músculos o a los órganos qué tienen que hacer con esa información que le ha llegado. Y también en el sistema inmunitario actúa con 2 mecanismos, que es por medio de la inflamación. Hace defensa por medio de la inflamación. Acuérdense que la inflamación es la primera señal de que algo nos está atacando. Entonces, ahí necesitamos óxido nítrico. El óxido nítrico es muy antiguo. De hecho, antes solo se conocía como un contaminante ambiental. Se decía que daña la capa de ozono, produce muchísima contaminación, las lluvias ácidas y tal. Pero eso parece ser que es por fuera, pero por dentro es muy bueno. Ya en el año 1916 se dieron cuenta que nosotros podíamos consumir nitratos en algunos alimentos y en el oxígeno que entraba, pero expulsábamos más nitrato del que incorporábamos al cuerpo. Entonces se empieza a sospechar de que nosotros podíamos producir óxido nítrico. En el año 1980 se dan cuenta que el endotelio, acuérdense esa membranita de los vasos sanguíneos, producía una sustancia que era vasodilatador y permitía que los vasos sanguíneos se pudiesen ampliar para que circulara mejor la sangre. Eso era un mecanismo protector del corazón. ¿Por qué? Porque tenía que hacer menos presión para bombear la sangre. En 1990 ya ahí eso cuando dice no en letras mayúsculas es la forma como hablamos del óxido nítrico para reconocerlo, entonces ya se le llama directamente que es una molécula vasodilatadora. Y por lo tanto, en el año 1998 se les otorgamos el Nobel de Medicina y Fisiología a estos médicos, que son los que la llaman como la supermolécula, fue la molécula del año. Se requiere oxígeno para producir óxido nítrico dentro de nuestro cuerpo. Si no hay oxígeno, no podemos producir óxido nítrico. Y aquí es donde entra la respiración, porque por la respiración es como podemos introducir en nuestro organismo el óxido nítrico. Si voy muy rápido me dicen, ¿no? Está bien. Bien. O si surge alguna pregunta. Perdón, Tania.
Un momento. Sí, si quieren hacer una pregunta, lo mejor será que lo hagan a través del chat y al final yo las leo para Tania para poder continuar. Muy bien, sí. ¿Qué pasa con las personas mayores? Posiblemente después de los 80 años empieza a disminuir estas funciones de producir óxido nítrico. Acuérdense que es un gran protector del sistema cardiovascular, de las defensas y del cerebro. Empiezan a dejar de producirlo. Baja aproximadamente un 75% de esas funciones. Quizás por eso es que las personas mayores son susceptibles de sufrir unas enfermedades asociadas a la envejecimiento. ¿Cómo se nos produce el óxido nítrico en nuestro cuerpo? Hay varias vías. Una es por la alimentación. Los alimentos contienen nitratos. Esos nitratos antes se pensaban que eran malos. Los conservantes, por ejemplo, de la carne también tienen nitratos. El agua tenía nitrato. En algún tiempo incluso se habló de que era cancerígena, pero no existe suficiente evidencia científica para demostrarlo. Los alimentos contienen un nitrato que cuando entra a la boca se convierte en nitrito. El nitrito es por medio de la saliva y por las bacterias que están en la lengua, esos nitratos que entró, que lo contenían los alimentos, se ha pasado, pasó por la boca, se hablando con la saliva y en la lengua las bacterias lo convierten en nitrito. Ese nitrito pasa por medio de la tráquea y entra al estómago. Cuando se une con los jugos gástricos, se convierte en un potente desinfectante. De ahí va a pasar al intestino delgado y del intestino delgado lo va a absorber y va a pasar a la sangre que está circulando por todo el cuerpo, pasará por corazón, pasará por pulmones y ahí va haciendo también su acción de vasodilatador, ayudar a que esas arterias estén más amplias, que permita un mejor fluido de la sangre. Desde luego de la sangre va a pasar otra vez a la saliva, que la van a requerir nuevamente los alimentos y esto se convierte en un ciclo. Es decir, en la boca, entre los alimentos, las bacterias que tenemos en la lengua y en la boca, que es una flora buena, va a coger esos nitratos que contienen los alimentos, lo convertirá en nitritos y ese nitrito es una protección para el corazón. ¿Ya? Bien. En el estómago, cuando esos nitritos se unen al jugo gástrico, van a ser protectores antibacterianos del estómago. Y de ahí van a pasar la sangre. Por eso se dice que algunos medicamentos son perjudiciales cuando no permiten que no tenemos óxido y que esos jugos gástricos, que no haya suficiente acidez en el estómago para que se pueda producir esta reacción y se produzca ese óxido nítrico que necesitamos. El óxido nítrico es un arma de doble filo, es una espada de doble filo. ¿Qué pasa? Que tener el suficiente es bueno, pero tener demasiado es malo, es tóxico. Entonces, siempre se dice, entonces una dieta vegana es tóxica. No, no es tóxico, porque los vegetales que tienen muchísimos nitratos, como por ejemplo la remolacha, también tienen mucha vitamina C y vitamina E, que son antioxidantes y se encargan de convertir ese nitrito en óxido nítrico. ¿Ya? Entonces, los alimentos nos aportan muchísimos nitratos que luego se van a convertir en óxido nítrico, pero si como muchos vegetales, entonces voy a tener mucho óxido nítrico y les acabo de decir que el exceso también es malo. Entonces, existe una forma de controlarlo. El mismo vegetal nos da el nitrato, pero también nos da la contra. Nos da la vitamina C y la vitamina E, que son antioxidantes, y ayudan a que ese nitrato no se quede en esa forma, sino que se convierta en nitrito, para que ya pueda pasar a convertirse posteriormente en un gas, que es el óxido nítrico, que va a ser desinflamatorio, neurotransmisor y antibacteriano. ¿Qué pasa si no tenemos o no producimos óxido nítrico en nuestro cuerpo? Lo más seguro es que tengamos que sea una causa de hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar se produce porque hay poca dilatación de las arterias, entonces la presión que tienen que hacer para el fluido de la sangre es mayor, por lo tanto los pulmones tienen un gasto extra, se produce la hipertensión, va forzada la circulación. Lo mismo que en el corazón.
También pueden producirse placas de ateroma, porque se acuerdan que es muy reparador. El óxido nítrico es reparador, es vasodilatador, es un gas, no necesita que nadie lo transporte, solo se puede pasar por medio de las membranas. Y sirve para la reparación. Cuando todos los triglicéridos y el colesterol se quedan metidos dentro de la arteria, ¿qué pasa? Que llega el óxido nítrico y amplía esa arteria, permite que se amplíe un poquito más para que la sangre pueda circular y esos digamos, copitos de grasa que hay ahí, puntitos de grasa, no obstaculicen y va a permitir esa vasodilatación de las arterias y por lo tanto puede haber una mejor circulación. También va a ser responsable de problemas de circulación periférica, ¿no? ¿Por qué? Porque esas mismas placas que se pueden producir en cualquier tipo de arteria, y hay una, la periférica, es la que se produce pues en las extremidades. Y lo mismo con el corazón, se produce insuficiencia cardíaca, esto es un corazón que está lesionado, los ventrículos están grandes, aumentan su grosor y disminuye la capacidad del corazón de vaciarse y de llenarse. Las arterias van completamente forzadas. Acuérdense que todo esto es si no hay óxido nítrico o si no producimos el suficiente. Lo mismo los accidentes cerebrovasculares, es exactamente lo mismo el que podía ocurrir en la parte periférica, en las extremidades o en los pulmones, pero aquí involucra además la circulación de la cabeza. Y esta es una de las principales causas de muerte en el mundo occidental. Los niños no producen óxido nítrico. ¿Dónde lo obtienen? De la lactancia materna. Su madre les transmite los nitratos y nitritos para que ellos puedan empezar a transmitir y producir su propio óxido nítrico. ¿Cómo lo van a partir de cuando ya no lo necesitan? Aproximadamente a los 6 meses de edad. Ya no necesitan más porque ya empiezan a producir su propio óxido nítrico. De ahí la importancia de la lactancia, una función más de la lactancia. Además, verdaderamente importante porque es defensa, es inmunidad. De hecho, hay una noticia en estos días en internet donde decía que la lactoferrina que estaban tomando de la leche materna, estaban utilizándola en España, han hecho un estudio pionero en el Hospital PESER de Valencia, y demuestra que sirve de prevención y de cura del COVID-19. Entonces, como sabemos que tenemos unos nitritos en la boca, en la lengua, la bacteria, la flora normal de nuestra boca, que tenemos que tener mucho cuidado no usar los enjuagues bucales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pueden barrer esa flora natural que necesitamos para convertir los nitratos de los alimentos en nitritos para que luego pueda producirse óxido nítrico y poder cumplir sus funciones en el organismo. Tampoco podemos abusar del tabaco y del alcohol. Y hace mucha referencia los artículos que se publican donde se dice que uno de los problemas que pasa con el uso del omeprazol o los protectores gástricos a largo plazo es que cambian mucho o hacen muy alcalino el pH del estómago. Y acuérdense que necesitábamos jugos gástricos ácidos que se unían con esos nitritos para poder hacer la función antibacteriana en el estómago. Un aumento de producción del óxido nítrico produce choque séptico y la tos, que es un reflejo, aumenta su producción en la tráquea. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando producimos exceso de óxido nítrico, se va a producir choque séptico porque habrán demasiadas células inflamatorias y es como que nos atacamos nosotros mismos. Lo mismo pasa con la tos. La tos es un reflejo de que algo está pasando y aquí en la tráquea empieza a producirse un proceso inflamatorio y acuérdense que donde hay inflamación hay mucho óxido nítrico y va a producirse más y más y más y más. Entonces, con el óxido nítrico hay que tener mucho cuidado porque es un arma de doble filo. Se habla mucho de los sabañones. Los sabañones son esas pequeñas lesiones. Yo tampoco lo conocía con ese nombre, pero en España sí es muy normal que se le diga sabañón. Entonces, son esas lesiones que salen en los deditos y también salen en las manos. Se dan sobre todo en época de invierno. El óxido nitroso tiene un papel en la dermis porque se almacena. Esos nitratos, ¿se acuerdan que les dije que podíamos ingerir? Se almacenan en la piel. ¿Y cómo hacen para eliminarse? Porque si lo almacenan y almacenan tendrá que eliminarse, ¿no? Porque si no nos cargamos de nitrato.
Entonces hay un mecanismo que es por medio del sudor y por los poros, ¿no? Que vamos a transpirar, ¿no? Entonces, cuando tenemos exceso de nitrato, no nos va a proteger de las infecciones ni va a favorecer la cicatrización, pero en su medida adecuada, o sea, con una función adecuada, con una buena transpiración, nos va a servir para evitar infecciones en la piel y va a favorecer la cicatrización. Entonces, una de las causas posiblemente de estos sabañones es no recibir sol, no transpirar, y puede ser lo que está causando las principales lesiones. De hecho, cuando más aparecen es en invierno. Y ahora posiblemente porque estamos guardados en casa, ¿no? También puede ser porque tenemos acumulación en la piel de nitratos. Es muy recomendable el sol. De hecho, es la medicina. La medicina es el sol. También se dice que en los países donde hay sol hay menos accidentes cerebrovasculares, funciona mejor el corazón y también funciona mejor la piel. La piel es un órgano más. La importancia del sol, ¿no? Una más, que a todos nos gusta el sol. Muy bien, en los deportes es muy importante el óxido nítrico. ¿Por qué? Porque si tienes óxido nítrico, el rendimiento deportivo va a ser mucho mejor. Vas a conseguir mejores resultados con menos esfuerzo. Es decir, el óxido nítrico se necesitará menos oxígeno durante el ejercicio. ¿Por qué? Porque el óxido nítrico ya tiene oxígeno, ya tiene una molécula de oxígeno que se la puede aportar, que va transportada en la hemoglobina, que va en la sangre. Y si tú tienes ya un oxígeno extra, vas a necesitar menos oxígeno para hacer el mismo esfuerzo. Aparte, no vas a producir lactato plasmático, ¿no? Que es uno de los derivados de cuando hacemos ejercicio, que es tóxico. Y además, la energía va a hacer que la producción de energía para hacer tu ejercicio es más eficiente. ¿Cuál es el secreto de todo esto? La respiración. Esta es una forma muy común que nos enseñan de respirar, coger el aire por la nariz, soltar por la boca. Nos lo enseñan casi todo el mundo, pero así no se respira. La respiración biológica, y como debe ser, es el aire entra por la nariz y sale por la nariz. Eso es una respiración completa. El óxido nítrico se produce en nariz, senos paranasales y bronquios. No se produce en la boca. Acuérdense que cuando los alimentos nos aportan algo de nitrato, pero no será suficiente para todo lo que requerimos. El resto de óxido nítrico lo tenemos de la nariz. Porque es en la nariz donde están esas células especializadas que cuando toman oxígeno se convierten en óxido nítrico y eso es un mensajero para llevar el oxígeno a los pulmones. Como ya les decía, ese óxido nítrico que producimos en la nariz oxigena y desinfecta los pulmones, relaja las arterias y los vasos sanguíneos. Por lo tanto, los pulmones van a ser más eficientes y con menos esfuerzo van a hacer mejor su trabajo. Aparte, ese óxido nítrico, lleva oxígeno a la sangre y se disminuye el trabajo del corazón. Respirar rápido disminuye la cantidad de óxido nítrico. O sea, esa respiración, la hiperventilación, hace que produzcamos menos óxido nítrico. Respirar lento aumenta exactamente el efecto contrario, aumenta la cantidad de óxido nítrico. De ahí la importancia de hacer los ejercicios respiratorios, como ayer nos enseñaba Claudia también uno muy bueno. Y algo que me llamó muchísimo la atención en este estudio del Dr. Bowman era que decía que tararear, mientras se respira, aumenta el óxido nítrico aproximadamente un 15% más de que si estamos respirando despacio. Me llama la atención porque digo, claro, con razón, todos estos ejercicios respiratorios a veces empiezan con sonido, el saludo al sol del yoga, y tal, todas estas cosas. Claro, ahí está, esa es la razón científica. Yo soy investigador en salud y me baso en evidencia científica. Claro, si tarareas, se dice que aumenta esa producción de óxido nítrico. Por eso es beneficioso, por eso algunos ejercicios respiratorios incluyen este tipo hacen emitir estos sonidos, porque hay una evidencia científica que lo demuestra, que es beneficioso. Es importante que siempre recordemos que el óxido
nítrico es una primera línea de defensas que inhibe el crecimiento de patógenos. ¿Qué son los patógenos? Bacterias, virus, hongos. ¿Y dónde? En la nariz, que es la vía de entrada del oxígeno. ¿Dónde más? En la boca. ¿Pero cuáles patógenos? Los que provienen de los alimentos, no del aire. Los del aire se atacan en la nariz, que es la que está preparada para hacer ese mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque estimula el movimiento de los cilios. Los cilios son esos pelitos que están en la nariz. No solamente tenemos en la entrada, que cuando envejecemos se hacen más grandes, sino que también hay en la parte más posterior y que son muy especializados y se encargan de hacer un barrido, atrapar esos microorganismos, la suciedad y también en la movilidad del moco para que el moco no se quede estacionado. Y ahora para hablarte de la pérdida del gusto y del sabor, que además se habla muchísimo en estos momentos, la base científica nos dice que el bloqueo del óxido nitroso que se produce en la nariz puede producir una ausencia de respuesta olfativa y gustativa, además de disminución del aprendizaje y del memoria. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tenemos un estado de gripe, por ejemplo, y mucosidades que se quedan en la nariz y no existe un buen proceso de respiración, de que el aire entre y salga, ¿qué va a pasar? Que se va acumulando el moco y va a ser como una obstrucción, por lo tanto no se va a poder captar bien el oxígeno y no vamos a poder mandar una buena señal. Acuérdense que en la nariz hay una función muy importante de este óxido nítrico, que es un neuromensajero, es decir, va a llevar información directa de la nariz al cerebro. El cerebro está el origen de los pares craneales, que son los nervios, el nervio olfativo, están todos los nervios que le dan la sensibilidad a la cara y a movilidad también. Entonces, que son los famosos 12 pares craneales. ¿Qué pasa? Que si no se produce ese contacto, digamos, si existe una obstrucción y no se puede producir ese óxido nítrico, no va a llegar la respuesta al cerebro, no va a llevar ese estímulo al cerebro y por lo tanto no se va a producir una respuesta olfativa. Con la expiración, aquí tenemos el nervio trigémino, miren cómo hace el recorrido, tiene muchísimas terminaciones, es como un pulpo, toca nariz, y miren esta zona de aquí posiblemente sean estas pequeñas terminaciones nerviosas las que reciben los estímulos del aire. Cuando el aire entra, ese óxido nítrico, tiene que tomar la señal y traerla hasta el cerebro. Si aquí existe obstrucción, ¿qué pasa? Que esa señal no va a salir y se va a producir una falta de respuesta olfativa. Es decir, si no tenemos óxido nítrico en la nariz o baja su producción, posiblemente no podemos mandar esa respuesta. Con el gusto pasa algo muy curioso, y es que durante la exhalación, es decir, la salida de aire por la nariz, se va a producir las sustancias que comemos, tienen sabores dulces, salados, ácidos, y esos sabores, las papilas gustativas que tenemos en la lengua, por lo menos las de las puntas, son las que en la punta de la lengua sentimos el sabor dulce, al lado sentimos el sabor salado. ¿Qué pasa? Cuando la sustancia llega, las papilas, la sustancia, el alimento llega, las papilas lo detectan y van a salir moléculas que son volátiles y van a pasar a la nariz. Lo que va a pasar es una molécula volátil por aquí y que va a permitir que ese óxido nítrico que está ahí la identifique y le manda la señal al cerebro y le dice: estás tomando algo dulce, estás tomando algo salado. Bien, si tenemos que estas papilas se encuentran bloqueadas, posiblemente por acción de este nervio, esa señal de la lengua a la nariz, por medio de esa molécula volátil que pasa por el epitelio, donde está el óxido nitroso, que es el mensajero, el que va a llevar la información al cerebro, se va a bloquear esa información, y por eso es que hay una pérdida temporal de la olfacción y del gusto. No ocurre en todos los casos y posiblemente esta no sea la única causa, pero es una teoría lo suficientemente comprobada para justificar la pérdida del gusto y del olfato. Hay muchísimos titulares, no hay que sentir miedo. Para mí son titulares esperanzadores, pero tenemos que esperar que todo esté comprobado. No podemos tomar nosotros las riendas de la cura. Para eso hay expertos. Entonces, por ejemplo, se habla ya de inhalar óxido nítrico, pero
por medio de algunas bombas de inhalación, como las que se utilizan los asmáticos. Se ha incluido en muchísimos tratamientos el óxido nítrico con dispositivos, en los mismos hospitales de Miami. También se habla, por ejemplo, que la misma molécula que sirvió para el Viagra es la que van a utilizar para la cura del coronavirus. Y es verdad, porque la molécula era óxido nítrico, esa molécula lo que producía era dilatación. El Viagra lo que hacía era dilatar, ¿no?, los vasos sanguíneos y conseguía que mejorar la impotencia en el hombre. Pero aquí, claro, porque estaban aprovechándose del poder vasodilatador del óxido nítrico, aquí también lo van a hacer, ¿no?, permitir que haya una mejor circulación de oxígeno del corazón y de los pulmones, que es una de las principales dificultades que tiene un paciente. Aquí hablaban de los sabañones y también daban un poco la explicación de cómo el óxido nítrico es protector de la piel, ¿no?, y evita las infecciones. Y la pérdida del gusto y del olfato, que estaba relacionado con el coronavirus, y está demostrado que ocurre. No existe una única teoría, y como hoy se trataba de hablar de óxido nítrico y explicárselo un poco, he tomado este titular. No sé si les ha quedado claro. Si tienen alguna pregunta, siempre la pueden formular, y espero que esto haya sido una explicación que pudiesen entender, más que todo para que yo pienso que cuando entendemos el tema, cuando lo comprendemos, perdemos miedo. O sea, en la medida que vamos conociendo, vamos perdiendo el miedo y vamos yendo a lo seguro, a tomar decisiones acertadas. Claro. Por ahí creo que te falta una lámina, Tania, la última lámina de tu presentación. Ah, pues sí, que ese era el concepto. Todo se sintetiza en que en boca cerrada no entra mosca, como decían los abuelos. Eso quiere decir que, bueno, parte de, yo diría, desde mi punto de vista, que parte del problema y parte de la solución es esto que hemos venido platicando de aprender a respirar por la nariz. Dices, el óxido nítrico se libera en buena medida cuando nosotros aprendemos esto, a respirar por la nariz y no por la boca, que es algo, les comentaba yo en la sesión pasada, es algo que muchos no estamos conscientes que lo realizamos y lo realizamos. Incluso, bueno, Tania ha hecho una labor muy importante en términos de profilaxis, en términos de prevención, que desde pequeños, ¿no? Desde bebés, hay que evitar ciertas cosas, ¿no? Como el uso del chupete, bueno, allá le dicen chupete, acá le decimos el chupón. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo? El biberón, El biberón, el biberón, el no pensar. Es muy curioso porque yo acabo de hacer un viaje justo antes de que se desatara esta cuestión de la pandemia y viajamos muchas horas en autobús, ¿no? En la caravana que íbamos, y entonces, y en el avión también de regreso, lo que yo me percaté es que muchas personas duermen con la boca abierta, y probablemente yo era una de ellas hasta que, bueno, empecé a usar el método buteico y entonces ya duermo con la boca cerrada. Entonces, bueno, yo tengo preocupación por el tiempo porque ahorita es probable que nos queden unos cuantos minutos de lo que es esta sesión a través de Zoom. Los invitaría a las personas que están conectadas, si tienen alguna pregunta, a que se la hicieran a Tania. Yo creo que es muy interesante. Creo que son de, como dice Tania, hay que esperar. No podemos tomar las riendas de esto, pero creo que son cosas de las que se hablan poco. El papel que juega la respiración. Entiendo entonces que las personas que no tienen asimilada lo que es la respiración nasal, que dices es la respiración biológica o natural, podrían estar en un mayor riesgo de contraer el COVID o cualquier otra infección respiratoria. Sí, a ver, posiblemente.
conocidos que en estos momentos me piden algún consejo respiratorio, siempre les he dicho, por favor, déjate la mascarilla puesta y usa la nariz exclusivamente para respirar, incluso para dormir, déjate la mascarilla puesta, para que te sea más, o sea, para que te obligues a usar más la nariz. Y lo notan y me dicen que me la quito y empiezo a toser. Normal, porque acuérdense que la primera línea de defensa está en la nariz, ataca, ahí tenemos todo un ejército de los cilios, el moco y el óxido nítrico que se produce en la nariz una vez entra el oxígeno, son la primera línea de defensa. Entonces, no es lo mismo ese aire frío que entra por la boca, además de forma rápida y sucia, porque ahí no se está descontaminando, y que va a estar en contacto con la tráquea y directo al pulmón. Entonces, no es lo mismo. El aire no se puede preparar, no se acondiciona. Es muy molestoso, aumenta la tos. Acuérdense que si tenemos mucha tos, es el reflejo de la tos va a hacer que produzcamos más óxido nítrico, y cuando tenemos en exceso óxido nítrico ya es malo, o sea, deja de ser beneficioso. Entonces tenemos que controlar la tos. Una forma de controlar la tos es que haya menos circulación de aire por la garganta, que entre por la boca. Tiene que entrar por la nariz porque va a pasar por la garganta muy despacito, con la temperatura adecuada y filtrado. Okay. Lo que no conseguimos. El óxido nítrico que se produce en la boca, acuérdense que es diferente, es un óxido nítrico que se produce por efecto de los alimentos, o sea que solo se produce mientras comemos. Exacto. Ahorita que te escucho, pienso en el óxido nítrico como el cortisol. Necesitamos una cierta cantidad de cortisol, ¿no? Para despertar, para hacer muchas cosas, pero cuando el cortisol es excesivo, pues también genera otros problemas, ¿no? Bueno, esto en relación al estrés, que ya saben que es el tema al que yo me dedico. Y bueno, pues yo creo que al ser un conocimiento nuevo, a lo mejor tardamos un poquito en digerirlo, Tania. Te agradezco mucho el que nos hayas dado esta mini clase. Te agradezco de veras el esfuerzo, porque sabemos que ahorita estás también dando otros cursos, otras clases ahí en Colombia para precisamente personal de salud sobre la importancia de la respiración. Y bueno, nada más recordarle a la gente que nos está viendo, la doctora Tania Arteta tiene su práctica en Valencia, España. Ahorita por esta situación está en Colombia, pero bueno, les dejo abajo de este video que vamos a subir a YouTube los datos de dónde la pueden contactar. Y bueno, en mi caso, pues recuerden, psicóloga Claudia Juárez, en Transforma tu Estrés, también me pueden encontrar. Que tengan una excelente tarde y recuerden que el resto de la semana, bueno, pues también tenemos otros eventos. Mañana tenemos una conversación con colegas de Argentina, Brasil y Estados Unidos. El tema, hoy hablamos de salud en tiempos de pandemia, mañana vamos a hablar de salud mental. Y el viernes vamos a hacer un talk show. El viernes ya nos toca relajarnos, ¿verdad? Aunque sea un poquito. Entonces, bueno, pues si están interesados en participar en estos eventos, para la gente que está ahorita en la sesión, los invito a que me contacten para proporcionarles el acceso. Bueno, hay una pregunta. Mañana. Mañana lo haremos a las 7 de la noche, Sofía. Te pido si me escribes, Claudia Juárez, @transformatuestrés.com para darte la entrada a la sesión. Te lo voy a escribir aquí. Claudia Juárez, @transformatuestrés.com. Muchas gracias, Tania, nuevamente. Seguimos en contacto. Nada, muchas gracias a ti, Claudia. Que estés muy bien.